Hola, bienvenidos una vez más a NCN Podcast, este espacio para analizar y discutir los principales temas económicos y sociales que nos afectan o nos preocupan a todos como ciudadanos. Hoy, como siempre, tenemos uno de esos asuntos que son, digamos, muy relevantes para la economía en general, que han venido dando muchas vueltas, especialmente en los últimos meses, y es que se volvió una costumbre o casi que se nos vuelve de parte de la conversación del día a día hablar de reformas tributarias, hablar de cambios en impuestos, hablar de cuál es el papel del gobierno, de cómo va el recaudo, de cómo están los tributos. Pero detrás de todo esto hay un asunto fundamental que tiene que ver con la descentralización financiera y la descentralización de alguna manera económica, que tiene que ver también con el papel de los departamentos y los municipios. Y esto pues no es un tema tan nuevo, es un tema que se viene trabajando fuertemente en Colombia desde la Constitución del 91, pero apenas ahora y muy liderado en un discurso bien interesante por parte del gobernador Andrés Julián Rendón, tiene que ver con ese impulso que le está dando Antioquia a todas las discusiones alrededor de la descentralización fiscal y financiera, el papel de los departamentos y cómo de alguna manera desconcentrar ese poder económico tan fuerte que tiene el gobierno nacional central. Pues para ello tenemos un invitado maravilloso. Él es Martín Jaramillo. Martín es el subsecretario de Tesorería de la Gobernación de Antioquia. Martín es economista, administrador de empresas, magíster en economía aplicada y una persona con un amplio recorrido tanto en la academia, en el sector público, en el sector privado. Y entonces, pues, por eso queríamos invitar a este espacio, Martín, para hablar un poco de descentralización y todo lo que implica. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Edwin, gracias. Un saludo a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Este tema es muy bacano, este tema es un tema que por fortuna toca, sí, los temas técnicos, pero también los temas políticos, de visión de país, de cómo nos vamos a desarrollar los próximos 50, 100 años y de pues, cómo vamos a ser los ciudadanos para tener participación en ese futuro colectivo que queremos y tenemos que construir. ¿Cómo pensar en esa desconcentración de los recursos, muy bien lo dijiste, para los próximos 50 o 100 años, para otras generaciones? No tiene que ser necesariamente una cosa que afecte el ya, pero desde tu visión, Martín, y un poco también en términos pedagógicos, ¿cómo entender la descentralización hoy en Colombia? Digamos, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a ese término para que la gente que nos ve lo comprenda mejor en sus casas? Pues mira, yo te voy a contar esto con una historia. Recientemente han habido cosas, que la misión de centralización, que la comisión de expertos del sistema tributario regional. Pues la primera vez que yo le metí la ficha a estudiar esto en serio fue hace varios años. Fue con un señor que para mí en ese momento era así, todavía lo tengo guardado en mi celular, el economista Andrés Julián Rendón. Él era exalcalde de Río Negro y él así llevando las cuentas una por una sobre venga, miremos la plata que tenemos como nación y quién debería decidir cuándo, cómo y dónde, ¿cierto? Gastarla, en qué invertirla, dónde priorizarla. Y empezamos a echar cuentas, eso fue hace varios años ya. Y esto se vino decantando con el economista Andrés Julián, pues en una propuesta que terminó siendo la propuesta de la autonomía fiscal. Y uno ahí después dice, bueno, eso cómo se materializa, y hay un referendo, hay un acto legislativo, cada uno pues tiene sus ventajas y desventajas, que seguramente de eso hablaremos, pero la idea central es esta. Nosotros somos un país por constitución unitario, pero que tiene el poder descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí es donde es muy importante. Ser dueño del propio futuro, del futuro de cada uno, poder tomar las riendas de la sociedad, implica que el ciudadano y a pie pueda por lo menos acceder, fiscalizar, hacerle control a ese poder. Hay una forma de libertad que a mí me gusta mucho defender, que es la libertad de cometer los propios errores. ¿Cierto? Uno aquí podrá decir, vea, esto puede ser bien, esto puede ser mal, usted de pronto la embarra, usted de pronto no, pero lo que es cierto es que el desarrollo en cualquier parte del mundo parte de la libertad a través del ensayo y error de ver qué funciona. Y lo que funciona, pues el dicho clásico es que lo que funciona en Dinamarca no funciona en Cundinamarca. Pero vos te vas a mirar así, para no hablar de la desigualdad dentro de Antioquia, que ya de por sí es grande, pero vos te vas a mirar lo que pasa no muy lejos en la ruralidad del Chocó, con lo que pasa en el Valle de Aburrá, y lo que vemos es muy distinto. Entonces, el hecho de uno poder desarrollar regiones tan distintas, donde hay características socioeconómicas brutalmente diferentes, características ambientales absolutamente diferentes, de topografía, de cultura, inclusive de idioma, en algunos casos, pues vos tenés que tener una visión muy granulada del conocimiento. Vos tenés que saber que lo que sabe una gente sobre su territorio no lo sabe ni lo puede saber el Estado central, ¿cierto?
Uno en una oficina en la 26 con séptima no puede llegarse a imaginar cuál es el problema y cómo se soluciona el problema del ciudadano promedio de John Doe. Entonces ahí es donde uno dice, venga, bajemos la discusión un poquito, pero la discusión no es aquí echar carreta dos o tres, sino bajemos la discusión, bajemos la plata, bajemos la responsabilidad política, porque es que si la persona que uno conoce, que uno ve que entra a la alcaldía o que entra a la gobernación todos los días, es alguien que uno conoce, que le conoce la familia, que le conoce los amigos, que le conocen los funcionarios, pues si la vía está mal, pues uno va y le dice, venga, señor, que no entiendo. Fíjate que esa es una discusión que quizás aquí no la hemos llevado como a ese punto de vista, y es que normalmente asumimos que el político, que el gobernador o que el presidente, que ya es una escala mucho más grande, pensamos normalmente que es experto en todo, que es experto en economía, que es experto en salud, que es experto en finanzas, que es experto en educación, que es experto en el sector empresarial. Claro, y si no es capaz de ser experto en todas esas cosas, que es exigirle mucho y pensar demasiado optimista, pues mucho menos en conocer las particularidades y las necesidades de cada territorio. O sea, que hablar de descentralización, Martínez, como lo mencionabas, partir de que gran parte de las políticas se deben diseñar desde los territorios y que los recursos se deben bajar a los territorios. También un poquito para evitar quizás, no sé, Martín, esos temas de inconsistencias en lo político, que hoy seguramente lo estamos viviendo en Antioquia, y es un presidente que en su marco de decisiones, el último sitio en el que se quiere gastar un peso es en Antioquia. Ahí mencionas dos cosas muy importantes. La más rápida es, hombre, sí, el desarrollo de un territorio no debería depender de que a un señor por allá le caigamos bien, porque es que al final de este país todos contribuimos y todos esperamos desarrollarnos con la misma legitimidad. Pero el segundo yo creo que es una discusión que trasciende la coyuntura. Friedrich Hayek, cuando se ganó el premio Nobel, escribió un discurso que es maravilloso, incluso mejor que todo lo que había escrito previamente, por lo concreto que es, por lo preciso que es. Se llama el uso del conocimiento en la sociedad. Poco lo que uno dice es, venga, la persona más inteligente de Ginebra, Suiza, donde están las Naciones Unidas, la más inteligente, el más superdotado, el que tiene los mejores títulos, no tiene ni el 5% del conocimiento que tiene un campesino sobre cómo cultivar su tierra en el pedacito de tierra que le corresponde. Es una imposibilidad cuántica, es una imposibilidad física. Esa persona, por mucho que estudie, nunca va a poder conocer todo ese conocimiento que hay disperso en la sociedad. Ahí es donde es muy bueno los mercados. No hay sistema de información, no hay inteligencia artificial, no hay base de datos universal que sepa mejor las dolencias, por ejemplo, en salud de un territorio y cómo se relaciona con su entorno que los del mismo territorio. Entonces los mercados son muy buenos para asignar eso, para asignar precios, todo. Ahora, ¿cómo lleva uno esa idea al ecosistema político? Uno dice, bueno, hay que desconcentrar el poder. Eso, reitero, significa, hoy en día si un ciudadano promedio dice, no, venga, cambiemos el país, pues de pronto puede, pero requiere una gran revolución. Pero si de pronto 10 o 20 personas se reúnen para lograr algo que impacte en su alcaldía, pues más fácil lo logran. Y si 5 o 10 alcaldías se unen para lograr una visión de territorio en su departamento, de pronto lo logran, sin ni hablar pues de las provincias y de todas estas formas de asociación. Entonces, súper importante uno tener en cuenta de que uno tiene que poder influir en el destino en el que va, de que uno debe poder labrarse, construir su propio camino, y en este momento en la escala que lo estamos haciendo, que es desde lo nacional, se definen 8.5 de cada 10 pesos que nos gastamos, pues es simplemente inútil. Por mucho que haga una persona, pues si no tiene recursos, si no tiene la capacidad, La Guajira, el 91% de sus recursos son transferidos. Entonces, si uno coge y dice, bueno, de 9 de cada 10 pesos me los mandan de allá, no vienen de los ciudadanos de acá, No hay me los incentivos fiscalizan. para generación de ingresos propios, no hay... Exacto. Entonces la excusa que dicen, no, venga, ¿cómo le vamos a mandar plata a La Guajira? Eso se lo van a robar, ¿cierto? Hay una parte importante de eso que es prejuicio centralista, y es que creemos, y pues todos podremos ser presos de ese prejuicio en algún momento. Creemos que la gente que uno no conoce entonces es bruta, no sabe manejar la plata, nunca van a poder saber, y ese es un prejuicio que hay que tumbar. Y lo otro es que uno dice, bueno, y es que en el gobierno central no ha habido corrupción, no ha habido eficiencia. Es que el equivocarse es una posibilidad latente allá y acá. Y a través de esa equivocación y el ensayo de error es donde uno construye capacidades. Que si tal gobernador que eligieron en el Bichada, en Cundinamarca, en Antioquia, resultó malo, pues el sistema político, la gente la próxima vez dice, venga, no vamos a volver a elegir eso. Aquí pasó no muy recientemente en unas elecciones que dijeron, venga, eso puede ser, tal cosa.
y quedamos, digamos, vacunados. Ya aprendimos. ¿Qué tal que nosotros no pudiéramos decidir? ¿Qué tal que todavía siguiéramos con la elección de alcaldes a través del gobierno central? Estaríamos aquí sin la cultura política de decir, venga, hay que elegir bien. Y con un inconformismo de la gente porque todas las decisiones estarían completamente centralizadas. Yo no sé, recuerdo un poco, Martín, las cifras, alrededor del 83-84% del total de recaudo de ingresos tributarios que se dan en el país están a título o en cabeza del gobierno nacional central. Los departamentos tienen menos del 4%, que son 32, y los municipios, que son más de 1.100, pues tienen el restante, que viene siendo también como un 12 o un 13%. Ese es como quizás el panorama en términos de recursos, y eso le muestra a uno el panorama de entonces dónde ese dato que nos decías, 8.5 de cada 10 pesos se decide en Bogotá, en el gobierno nacional central, cómo se gastan, a qué se destinan y cuándo me los gasto. Es un poco lo que estamos viendo hoy. ¿Qué se puede entonces pensar o hacia dónde van las apuestas de cómo generar un primer cambio en términos fiscales y financieros para desconcentrar esa gran cantidad de dinero? Pues mira esta idea tan bacana con la que empezó el gobernador Andrés Julián, incluso antes de ser gobernador. Dijimos, vea, hagamos un referendo. El referendo tiene un artículo, yo los invito a que lo busquen en Google para que vean que no es carreta. Lo que se recogieron las 3 millones y pico de firmas, con el umbral que lo pasamos en firmas válidas, dice algo muy sencillo, dice, vea, el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio, una de las rentas más importantes, uno de los ingresos más importantes, de los tributos más importantes. Más estables, además. Más estables, efectivamente, y crecientes, pues, porque es que los que tenemos muchos están cayendo, el cigarrillo, afortunadamente, diría uno, está cayendo, ojalá fuera por las razones correctas, el licor, bueno, todos estos, pues, son rentas que vienen cayendo. Pues la renta es una renta muy sólida, y el referendo dice, la renta y el patrimonio le deben pertenecer constitucionalmente a los departamentos y Distrito Capital en su conjunto, ¿cierto? No quiere decir que la renta de Antioquia se quede en Antioquia y la de Cundinamarca, no, le pertenecen al nivel de gobierno departamental en su conjunto. Eso tiene una cosa muy buena. Nosotros le hemos echado números, lo que te digo, más años de lo que lleva el gobernador en ejercicio, muchos más años. Y los números que tenemos son muy bacanos. Entonces nosotros creemos en que hay una parte donde los departamentos asumen el sistema general de participaciones, por ejemplo la financiación. Es decir, no es que el Estado nos tire plata de transferencias y fuera de eso nos dé la renta, no. La renta nos corresponde a nosotros, a ellos el IVA, a los municipios el predial, y ahí vamos negociando en el sentido de que asumo yo, qué hacemos. Un ejemplo que poníamos es, venga, el SENA. Hay que financiar el SENA, muy seguramente, la educación vocacional y técnica. Hay un estudio en EDAFIT que hicieron a través de la misión de empleo del gobierno muy bueno, donde muestra el potencial que eso tiene. Aquí no se trata de acabarlo, pues yo sí te digo, el SENA, la educación vocacional, los programas técnicos y tecnológicos, pues del Bichada no pueden ser administrados desde Bogotá, ¿cierto? ¿Quién conoce mejor las necesidades de su territorio? Entre otras porque ni siquiera es una cuestión de saber. Nosotros pues hemos estado vinculados a la academia, nos podemos encerrar 10 años a estudiar eso y no lo vamos a lograr, porque eso parte de la visión de territorio. ¿Qué pasa si el día de mañana llegan en Caldas o en Atlántico y dicen, vea, ¿qué vamos a hacer? No el valle del software, sino el valle de la inteligencia artificial. Y vamos a formar a todo el mundo en esto. Y las empresas las vamos a traer así, así, así. Y vamos a hacer tal y tal cosa. Y nos vamos a conectar con tal y tal. Pues bueno, le serviría mucho que el SENA estuviera allá. Y CBF, las universidades, mejor dicho, siga ahí, hay muchas cosas que nosotros deberíamos hacer, pero la propuesta es muy sencilla. Constitucionalmente, con protección constitucional, la renta le pertenece a los departamentos, así como el predial, eso no es algo pues aquí nuevo, ni rediseñar la república, el predial ya le pertenece constitucionalmente a los municipios, al departamento le pertenece, proponemos nosotros la renta, y a la nación el IVA y el resto de tributos, aranceles, 4 por mil, todo lo que usted quiera. Claro, el gobierno nacional quedaría con el IVA, aranceles, gravamen a movimientos financieros, transferencias de Ecopetrol, transferencias del resto de empresas que tenga. No, ¿y cuánto impuesto se le ocurre? Yo otra vez listé 15, contestándole una apreciación a Juan Carlos Echeverry. El impuesto, que creas el impuesto a las bolsas plásticas, nación. Que litigios de no sé qué, nación. O sea, aquí puede haber una distribución bacana. Y eso no implica que los departamentos no puedan concurrir en algunas cosas. Venga que el sistema de aseguramiento, la infraestructura hospitalaria de los departamentos, bueno, listo, venga, negociemos, pero negociemos de tú a tú. Yo hacía un ejercicio conceptual con Alejandro Gómez, un profesor de Derecho Constitucional que también nos acompaña en estas discusiones. Yo decía, venga,
Si la nación, que tiene unas empresas industriales del Estado muy eficientes, resulta que puede hacer el ferrocarril que va por toda la costa Caribe, y resulta que los gobernadores de la costa Caribe dicen, venga, el mejor oferente, ¿verdad?, esta empresa, pues háganlo con el Estado central, y si el departamento le transfiere, pues maravilloso. Pero mire, es una cosa ilustrativa muy bonita. Hoy en día somos todos en los entes territoriales yendo a Bogotá a suplicar, a mendigar, a rogar por un dinero que se originó acá. ¿Cómo sería de bonito si el funcionario de Bogotá, ¿cierto?, donde sea que esté, pero sobre todo en Bogotá, el gobierno central, viajara al territorio a ofrecerle a una gente con plata, recursos, legitimidad, de igual a igual, a ofrecerles, venga, contraten acá porque vean los beneficios? Eso es una visión de Estado muy distinta. Eso no es aquí cambiar una cosita. Es una visión de Estado muy distinta, donde uno dice, vea, las regiones no son notarios aquí para ver qué nos mandan allá. No son notarios aquí para decir, vea, aquí le mandamos una plata del impuesto del cigarrillo, pero a partir de ese año no le vamos a mandar más, pero aquí sí venga, ejecute y mire a ver qué hace. No, señor. La idea es negociar entre pares. Es posible, Martín, porque claro, todas esas discusiones van a llevar a que el gobierno nacional se va a quedar, si se llega a aprobar, pues eventualmente se va a reducir mucho la caja del gobierno nacional central, y eso pues implica que tiene que ajustarse en el mediano plazo en términos de endeudamiento, que tiene que saber cómo va a cumplir con las deudas que actualmente tiene, ¿cierto? O sea que esto es una agenda que se puede desarrollar incluso con el referendo en caso de ser aprobado. ¿En qué panorama de tiempo? ¿Cuánto puede uno pensar que puede tardar toda esta discusión de aquí a que se materialice? Porque por la forma en la que nos plantea la pregunta potencial para ese referendo, uno diría, es una pregunta a la que también potencialmente la gente respondería que sí, porque es para todos mucho mejor que los recursos que se generan en un territorio se gasten en ese mismo territorio, ¿sí? Entonces, mientras se aprueba con el referendo, se dan estos tiempos, el gobierno empieza a hacer como la transición, hay que dejar amarrados seguramente unos recursos de deuda del gobierno nacional central y empiezan a caer las goteritas a los departamentos y a los entes territoriales. ¿Eso qué periodo de tiempo puede tardar? Lo que el país decida que eso tiene que tomar. Ahora, ¿por qué te lo digo? En este momento, Antioquia tiene una calificación de AAA, la máxima posible que entrega Fitch. Y el gobierno central, estábamos haciendo para ahí en un grupo los cálculos de cuánto le cobran en tasa de interés. En términos, obviamente, las comparaciones son odiosas, pero le cobran al gobierno central. Es tan mal deudor el gobierno central nacional, que tiene todos los tributos que hemos mencionado a propiedad y a titularidad, que le prestan una tasa de interés de la que le prestan a un ciudadano cualquiera de 2 o 3 salarios mínimos en un banco. Mejor dicho, la solidez de las finanzas públicas nacional hoy en día es inexistente. Por muchas cosas, por malas prácticas de presupuestación de la DIAN y el Ministerio de Hacienda, propuestas por la DIAN y aceptadas por el Ministerio de Hacienda con una responsabilidad compartida, por un desplome total en el crecimiento económico raíz de la reforma tributaria del gobierno Petro, entre otras advertidas hasta la saciedad por todos los economistas, por la incertidumbre que ha generado, pero en este momento estamos en un panorama de crisis fiscal. Mejor dicho, con referendo o sin referendo, el ajuste que se nos viene como país es el berraco. Y ahí viene también entonces un tema así de corto plazo, que es que hoy el gobierno nacional no tiene liquidez, nadie entiende porque el plan de desarrollo no presenta unos niveles de ejecución que uno diga que son sobresalientes, son muy pocas las obras que se prometieron en campaña que hoy puede uno observar que se están generando o que se están cumpliendo, ¿cierto? Apartémonos de las reformas, porque una cosa son las reformas, la laboral, la de la salud, la de la justicia, porque son temas de trámite en el Congreso, pero que no implica como tal estar ejecutando dineros para tener un objetivo fundamental, qué sé yo, una carretera, un tren, un puente, una escuela. Eso parece ser que está muy quedado. A pesar de que eso está tan quedado, el gobierno aparentemente está sin plata y por eso es que tiene que estar haciendo medidas, digamos, que pone más en riesgo el crecimiento económico, como este decreto que salió esta semana, el 0572, anticipando el pago de impuestos de los empresarios. Entonces, ¿qué tan, digamos, eso va a perjudicar también las finanzas de la nación? El riesgo país y las tasas a las que les prestan al gobierno seguramente van a seguir siendo mucho más altas. La verdad es que lo que hay es iba a decir un saqueo, pero llamémoslo de manera un poquito más suave. Están licuando absolutamente la credibilidad fiscal del país. Me explico. En Colombia, no importa que uno gaste mucho o poquito, eso al final del día de pronto a los ciudadanos nos afecta, pero a raíz de las cuentas públicas lo que importa es que un peso que entra es un peso que sale.
que de pronto hay un déficit, tal cosa, que el metro lo vamos a pagar en no sé cuántos años. Esas son operaciones que hay los mecanismos para hacerlo. Pero en teoría, en el mediano plazo, lo que usted gasta tiene que parecerse a lo que usted entra. ¿Este gobierno qué hace? Entonces dice, venga, aumentemos el presupuesto. Si su salario es, pongamos un número fácil, 10 millones de pesos el mes en sus casas, y usted llega al principio del año y a su casa y dice, venga, presupuestemos que yo me voy a ganar 15, pues ¿qué hacen? ¿El televisor que compran? Pues es para poder pagar con un salario de 15. La casa, la rienda, el que me meten, pues de 15. La deuda para la educación de tal, pues de 15. Usted al principio, déficit, va y mete un tarjetazo. El segundo, va y pide un anticipo. El tercero, hasta que llega algún punto donde usted dice, venga. Se revienta. Se revienta. Y se revienta implica que cuando usted se reviente, supongamos que a usted no lo han echado del trabajo, usted ya no va a poder vivir con un salario de 10. Le va a tocar vivir con un salario de 5, porque el otro 5 los va a estar pagando en intereses, en multas, ¿cierto? En la última, para poner un ejemplo cualquiera. Entonces el gobierno ya ¿qué hizo? Primero subió la deuda a un nivel de pandemia. Quiero que ustedes se acuerden eso. En pandemia, ¿cuántos hospitales no se construyeron? ¿Cuántas UCIs no se pusieron? Como había tan poquitos médicos, los salarios de los médicos les tocó subirlos en muchas partes, todo a cargo de la nación. Esas vacunas, todo el mundo, ojo, estamos hablando del gobierno sueco, el gringo, el noruego, que tenía toda la plata de las reservas petroleras, pujando para las vacunas. Aquí se le tiró muy duro a los dirigentes, inclusive yo también seguramente, pero la verdad es que con las finanzas públicas de su momento fuimos, pujamos. Cuando uno hace el retrovisor, se da cuenta que evidentemente eran cosas que había que hacer, que quedaba un plan de desarrollo que no se iba a poder cumplir tan bien como seguramente se esperaba, pero que se vio como algún tipo de avance. Ahora estamos como en un lodazal que no estamos ni avanzando con el plan de desarrollo, ni están creciendo los empresarios como quisieran. A pesar de que uno ve las cifras de crecimiento económico, la última, si mal no recuerdo, 2.8, y lo primero que uno piensa es, parece que la economía está creciendo o los empresarios están creciendo a pesar del gobierno. Pues mira, terminando esa idea, todo lo que hizo el gobierno en su momento tuvo menos déficit que el que tenemos hoy. Y hoy entonces usted, un ciudadano, dirá, uy, en su momento se construyeron hospitales, se pagaron médicos, le compramos vacuna a Pfizer por encima de no sé cuántos países, y hoy en día, ¿qué hay? A las electrificadoras no les pagan, a las comercializadoras no les pagan, a los hospitales no les pagan, a los entes territoriales no les pagan, y antes les hacen comprometer más recursos, algunos de manera legítima, otros de manera ilegítima. No los mandan lo que antes mandaban, EPS quebradas, sistemas, casi todos los sistemas público-privados quebrados, todo lo que tiene que ver con los sistemas, por ejemplo, de transferencias monetarias, que antes eso era supremamente bien reconocido en el país, que Familias en Acción, que Jóvenes en Acción, todo eso lo destruyeron, inclusive el programa de ellos, que ellos, ustedes bien recuerdan, Petro tenía un programa, que lo dijo en palabras textuales de él, el programa de Jóvenes en Paz de pagar por no matar, hasta ese lo destruyeron. Entonces uno me pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Tienen todavía más plata, más déficit de pandemia, y le deben a todo el mundo. Martín, se nos va acabando el tiempo, pero qué rico que nos hicieras un par de conclusiones bien buenas sobre este tema, porque quedamos en un panorama entonces donde el gobierno está sin plata, no hay ejecución de proyectos, pero hay que buscar ese mecanismo de descentralización fiscal y financiera para que los entes territoriales puedan hacer sus obras de manera más adecuada y que en el futuro no nos vuelva a pasar esto con un presidente nuevo que llegue. ¿Qué se te ocurre en ese sentido? Vea, pues lo primero es, toca aguantar de aquí a que cese la horrible noche. La última noticia vos la dijiste, un decreto que, hagan de cuenta, la misma persona que gana 10 millones de pesos, va y le pide al jefe, anticípeme el salario dentro de un año. Por Dios, está gastando la plata de un gobierno que no es de él y en 2026 se va a gastar la plata del 2027. En un año previo a elecciones. En un año previo a elecciones, muy delicado, pero eso hay que aguantar. Las cortes, los entes de control esperamos que nos protejan. Ahora, la discusión sí es muy importante. Ahorita que estamos hablando de manifestaciones o de la consulta o de no sé qué, que la gente tenga una participación, ¿no? Pues hay un camino que aquí proponemos. Es que sí, queremos que la gente tenga más poder, pero hay dos visiones distintas. Hay una forma que es política administrativa, fiscal, ejecutiva, donde uno dice, efectivamente, la gente, el ciudadano, su prima, su tío, que tiene una preocupación por el país, tiene que poder participar más. ¿Cómo proponemos nosotros? A través de un referendo, pasar una ley y todo, pero para que haya más plata cerquita a él. Es decir, que la gente que esté administrando la plata que le quitan a él en impuestos saludables, en IVA, retención, no sé qué, que él tenga una decisión más grande sobre esa plata. Que esta descentralización se nos dé, Martín, a partir de los mecanismos de
de participación. Bueno, se nos acaba el tiempo. Él es Martín Jaramillo, subsecretario de Tesorería del Departamento de Antioquia. Martín, muchas gracias por compartir con nosotros todo este aprendizaje y qué bueno saber que este es un tema que se viene trabajando con el gobernador desde mucho antes de que fuera gobernador. Gracias por acompañarnos en NSN. Edwin, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. Bueno, y aquí estaremos más adelante discutiendo y analizando otros temas así de interesantes sobre la economía y los temas sociales del país. Muchas gracias por acompañarnos.